Ahora, me gustaría que nos comentaras de pronto cuáles son esos signos de alarma que tú notaste, ¿verdad? Porque tú nos decías, al principio no busqué como un profesional, pero ya tuviste que la cosa iba como avanzando y ahí sí te diagnosticaron. ¿Qué nos puedes compartir como para que las personas que nos escuchan y nos ven eh, puedan tener en cuenta? Tal vez ellos lo están padeciendo, tal vez un familiar, alguien cercano, y sería muy bonito que en lugar de juzgar, criticar y señalar, sean esas personas que ayuden, ¿verdad? O que ellos mismos pues busquen ayuda. ¿Cuáles crees que son esos momentos, esas claves que debemos estar muy pendientes para decir necesito ayuda o alguien necesita ayuda? Claro que sí. Con toda la experiencia que te conté y cuando empecé nuevamente al ruedo con el tema de la música y evangelizar, me preocupé mucho por los más pequeños, por la juventud, ¿sí? Los que nos siguen y para que de pronto ellos vieran en uno como un testimonio vivo y pudieran ser inspirados, ¿no? Y por eso me preocupé mucho por apoyar en la Parroquia Espíritu Santo en Barranquilla, en el centro de escucha. En la pastoral estuve un tiempo con ellos ayudando y orientando a todas las personas, no solamente a jóvenes, a todas las edades, hablarles acerca de aquellas personas que tienen alguna ideación suicida, ¿sí? Y también de aquellos signos o como tú acabas de mencionar, síntomas o alertas para ponerlas en práctica. La depresión por suicidio existe, es una realidad y creo que en la actualidad es una de las megatendencias que existen. Los jóvenes se están matando realmente porque no tienen la capacidad de resiliencia o la madurez emocional para poder enfrentar ciertos sucesos o crisis. Y porque tampoco la familia se ha preocupado por educar en emociones a los estudiantes o a los hijos. La familia cree que solamente el calzado, la comida y la vivienda es suficiente, pero no es así. Una de las alarmas o uno de los signos evidentes es cuando, por ejemplo, un niño o un adolescente empieza a aislarse, ¿sí? Empieza a aislarse, empieza a tener picos emocionales. Por ejemplo, me pasaba a mí. Yo en este momento estaba súper feliz, contento, quería comerme el mundo. Y en cuestiones de segundos era como cuando te daba un bajonazo así y tú decías, pero ¿qué es esto? Entonces yo lo identificaba, pero no sabía qué era, no sabía qué era. Y luego de eso estaba, otro signo es la alteración del sueño, del estado del sueño. Empecé a tener problemas de insomnio, ¿sí? Otro problema también puede generar esto en el tema de ansiedad, es a veces el querer comer mucho, el querer dormir mucho, era una ambivalencia, era una batalla ahí. Todos los días me levantaba y peleaba con mi mente, no te levantes, no vales nada, no sirves, lo que estás haciendo no tiene ningún sentido. Eso puede entrar por allí. Pero ¿qué te puedo decir en este momento? La depresión es un exceso de pasado. La ansiedad es un exceso de futuro y el estrés es un exceso de presente. ¿Sí? Y muchas veces cuando esos tres se juntan, realmente es un caos. Tu interior es un caos. ¿Sí? Y por más que las personas lleguen a tu vida a orientarte, y si los signos y los síntomas están agudizados, no hay nada que funcione allí, toca acudir a otro tipo de medicamentos, a otro tipo de terapias, incluso a llegar a internarnos por un tiempo. Esos son una de las cosas que te puedo decir que experimenté. El depresivo nunca va a ver nada hermoso así tenga al frente la flor más colorida, ¿sí? Entonces, a eso también podemos agregar que cuando estamos totalmente sumergidos en una tristeza profunda, ojo, aclaro, está bien sentirnos tristes, hace parte de nuestra vida, es una emoción fundamental en nuestras vidas para poder resignificar muchas cosas. Pero cuando la tristeza pasa a un nivel de distimia o a un nivel agudo, ya pasa una depresión, ya ahí no hay salud mental, no hay salud emocional. Ya allí hay un problema que hay que tratarlo desde donde nació. Y en mi caso, ¿qué fue? Mi historia, mi pasado, todo lo que viví, que según yo no era importante en su momento y se convirtió en un asunto sin resolver y que ahorita
porque aún no sigo viviendo, porque no te voy a decir ahora que no, porque ha sido un proceso duro, difícil. Y aquellos papitos, aquellas mamitas, aquellos familiares que tienen una persona en una condición como esta, lo importante, la red de apoyo, la familia es sumamente importante para que puedan superar estas crisis. Aclaro, los trastornos nunca se curan. Yo nunca voy a curarme del todo de mi depresión, de mi ansiedad, pero sí puedo regularlo, equilibrarlo con la ayuda profesional, que no podemos descartar la ciencia porque es importante, claro que sí, con la ayuda emocional, con la ayuda de la familia, con los medicamentos si es posible, con terapia, pero en mi experiencia de vida, lo más importante es reconocer lo que tengo, aceptar lo que tengo y que sea el mismo Dios que actúe. No hay mejor medicina. Totalmente. Ahora que hablabas de que los trastornos no se curan, los trastornos se tratan, ¿verdad? Eso es ¿Sí? muy importante tenerlo en cuenta y vuelvo a lo que hace un momento te compartía. En mi historia personal, lo que he vivido y más, digamos que de la pandemia para acá, tú sabes que se desató mucho el tema de ansiedad, la depresión. Josh lo vivió, a mí me lo confirmaron. Te lo digo que me lo confirmaron porque era algo que venía viviendo hace mucho tiempo, pero no lo había identificado. Lo identifiqué cuando estuve quietecita en la casa y viví muchas situaciones en la familia. Y te estoy hablando que éramos Josh, nuestro hijo, Joseph, mi esposo, y yo. Y nomás éramos los tres en la casa y comenzamos a ver muchas cosas. Pero mi situación no era por, como te digo, por mi historia familiar ni nada, lo mío era hormonal. Entonces eso es muy importante también que las personas sepan que los trastornos y cuando ya se diagnostica ansiedad, depresión y también mucho estrés, como nos comentabas, sí existen, tienen tratamiento, es posible vivir con ellos, o sea, digo vivir con ellos porque no se van a curar como nos comentaba. Nosotros estamos viendo todo desde un ámbito no solamente profesional y médico, sino mostrando ese Dios que nos mantiene en pie. Y yo creo que aquí pues es algo que nos une, es algo que debemos tener muy en cuenta, porque si no tienes fe, yo creo que es muy difícil, ¿verdad?, sobrellevar todas estas situaciones. Pero decirte que sí es posible, Claro, claro que sí. es posible, Camilo, detectarlo y tratarlo, ¿verdad? Ahora yo quiero que me comentes desde tu profesión, porque es que ya he tenido la oportunidad de hablar con otros amigos que también son músicos y también son profesionales en este ámbito de la salud mental, de terapia y demás. Ujú. Y claro, lo tienen súper claro de que la ciencia está, ¿verdad?, al servicio también de nosotros, o sea, que Dios también le da esa capacidad al ser humano para que nos pueda ayudar. Estoy hablando de los Ujú. doctores, de los psiquiatras, de los psicólogos, etcétera. Pero una primera parte es saberlo detectar y saber que tenemos un Dios que nos acompaña. Ahora, desde tu experiencia como profesional, porque muchas veces, así como nos dicen, ay, mira, están en los caminos de Dios, ¿qué problemas van a tener? O lo solucionan fácil. Pero siendo tú profesional de la salud, ¿verdad? Psicología Ujú. y que ahora estás cursando una maestría, Ujú. ¿cómo lo viviste? O sea, es decir, ¿lo identificaste, ya estabas estudiando, no estabas estudiando o a partir de esto dijiste voy a estudiar, quiero saber más? ¿Cómo fue? No, mira, es curioso, porque es que la gente cree que por ser cristianos, como tú dices, ser católicos y creer en Dios, no nos deprimimos, no sufrimos, no lloramos, en fin. Y no, eso es un mito, Julie. Los cristianos católicos que aman a Dios, que aman a la Virgen María, también se deprimen, también se ponen tristes, también lloran, también se enojan, O sea, no somos ¿sí? raros, somos normales No, como no cualquier somos otra persona. raros. Es claro, y es que mucha gente también dice, no, es que si tengo a Dios en mi corazón, no tengo por qué estar triste. Claro, esa es una promesa, ¿no? Que nos da la palabra de Dios, claro que sí. Pero es que si nos vamos a la historia de todos estos profetas, discípulos, ellos también vivieron ese tipo de emociones. Claro. Y en ningún momento Dios te dice, te invalida que sientas tristeza, que llores.
que te enojes en ningún momento. Si nos vamos a la misma palabra de Dios, el mismo Jesús lloró. Jesús experimentó emociones fuertes. Entonces, no podemos decir ahora que no es válido por ser católico no llorar y no deprimirnos. Eso es totalmente un mito. Y ahora, como psicólogo, cuando me diagnostican a mí mi situación, por decirlo así, yo estaba estudiando psicología, imagínate. Entonces, lo Entonces, estoy viviendo. lo estoy viviendo. Entonces mis amigos, mi familia decían, ay, ¿y eso qué es psicólogo? Ajá. Como si los psicólogos fuéramos inquebrantables, los poderosos. Mejor dicho, no. Los psicólogos también lloramos, nos deprimimos, hay psicólogos con trastornos bipolar, hay una cantidad, somos humanos, estamos también expuestos a este tipo de experiencias. Eso no quiere decir que nos quedemos allí. De pronto la diferencia es que de algún modo por tener la profesión y por ejercerla, conocemos algunas herramientas, algunas estrategias para poder sobrellevarla, ¿sí? Pero no somos inquebrantables, para nada, como cualquier persona. Es como decirle entonces al médico, médico, usted no se puede enfermar, es lo mismo, Claro. ¿sí? Entonces, qué bueno que en este diálogo que estamos teniendo, Julie, y la gente que nos esté escuchando, por favor, tumbe esos mitos. Tienes la libertad, está bien sentirse mal, está bien llorar, está bien gritar, enojarse, estar irritable. Lo que no está bien es quedarnos allí, es siempre buscar la ayuda de un profesional, de un amigo, de la oración y entregarnos siempre así con confianza y lanzarnos a los brazos de Dios. Total. Y yo creo que viviéndolo, digamos, si yo tuviera esa profesión, que en cierta ocasión mi mamá, cuando yo me gradué del colegio, me decía como que psicología. Tú sabes, cuando uno sale del colegio y uno, ¿qué estudio? Yo no era de las que tenía como que algo pensado de años atrás, para nada. Pero siempre quise algo de la salud. Bueno, yo estudié enfermería, para los que no saben, pero a la vez estudié también música. Y bueno, ya saben dónde terminé. Pero pero yo creo que de una u otra forma el vivirlo, ya tú estando en esa profesión, te sensibiliza más y pues entiendes más a tus pacientes, ¿cierto? Y Claro. el plus es que teniendo también a Dios en el corazón, ahí también le das esa confianza, aunque obvio yo entiendo que no todos los que te visitan van a ser creyentes, ni mucho menos católicos, habrán de muchas denominaciones, muchas cosas, pero Sí, sí así es. creo que tendrás más como el tacto para poderlos acompañar en su proceso y eso es muy bonito. Yo Y quiero, además, Julie, sí, dale. perdón. No, y además, Julie, que lo que tú dices también es algo que hay que tener en cuenta. Mira, muchos psicólogos católicos o cristianos, si es verdad, por ejemplo, en el colegio que yo estoy, es imposible mencionar a Dios. No lo puedo mencionar en algún tipo de seguimiento, orientación con estudiantes y familias. Sin embargo, como yo también atiendo pacientes particulares, Claro, quien me da la oportunidad y me abre la puertica para hablarle de Dios, yo aprovecho. No me cohíbo claro. para nada. Y ahí logro complementar, digamos, toda la narrativa, el diálogo, y termina siendo un proceso muy bonito, ¿sabes? Entonces uno queda con la satisfacción de que, bueno, Dios, tú fuiste el que te encargaste de que hablara de ti en este diálogo, gracias. La persona se fue contenta, me volvió a escribir, me volvió a buscar, otra vez hablemos, dialoguemos, y ahí se da cuenta. Yo pienso que en la psicología, como creyente que soy, en mi profesión, yo creo que si no le coloco el toquecito de Dios, no funciona nada. La verdad, no funciona nada. Totalmente.